Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. Mensajero, la mejor manera de hablar con Dios. Quiero que me acompañes con tu Biblia a Lucas capítulo 8, versículo 19 y veamos, bajo el tema mensajero, cómo podemos hablar de la mejor manera cuando se trata de dirigirnos a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 19 dice así: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien, dice la Biblia, le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Versículo 21. Jesús contestó: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Familia, no sé si tú has leído Lucas capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 particularmente, y el capítulo 8 que leemos, y te fijas cómo Lucas resalta conductas de personas del común al encuentro con Jesús. Un día habló de un capitán, después de una viuda, luego de un predicador, también habló de un fariseo, de una pecadora, de muchas mujeres que ayudaban a Jesús económicamente, y ahora nos menciona a alguien que le habla a Jesús. Ahora, tal vez tú no seas un capitán, no seas una viuda, o tal vez no seas un predicador, o tal vez sí lo seas. Creo que no eres un fariseo. De pronto te consideras alguien pecador, o una persona que ayuda, o tal vez no ayuda al evangelio. Pero independientemente, si eres alguien como persona, y quiero hablarte a ti, a esa persona a la que Dios quiere enseñarle algo en particular. Miren, hace muchos años, cuando yo era joven, fui un mensajero. Sí, andaba en motico por toda la capital entregando paqueticos, recibos, cartas. Y en esos mensajes, que muchas veces eran tantos que cargaba a mis espaldas, veía la reacción de muchos deudores morosos, algunos despectivos, otros llenos de ira, otros lloraban, cuando tenía que entregarles sus cartas de parte de los bancos por sus deudas adquiridas. Sí, yo era ese alguien, ese mensajero que cargaba en sus espaldas cartas bancarias, citaciones, inclusive instrucciones para muchos destinatarios. Era ese alguien mensajero que llevaba en sus espaldas órdenes judiciales, diría alguien, que esperan del destinatario el acato a las órdenes escritas. Ahora, lo interesante de esta historia bíblica de Lucas 8 es que nos muestra cómo alguien, un sin nombre, lleva un mensaje directamente a Jesús. Por eso le puse a este alguien mensajero. Y allí resalto la importancia de acercarnos a Dios, evaluando qué clase de mensaje quiero presentarle a Él. Por eso puse como título a esta enseñanza, mensajero. La historia bíblica de Lucas capítulo 8 nos recuerda que existe un hombre que, diría alguien, busca una excusa para hablar con Jesús, pero muchas veces la excusa tiene que mejorarse o puede que no sea la mejor cuando se trata de dirigirnos a Él. Déjame decirte algo para entrar en materia. Creo que, según la reacción de Jesús en esta historia, es como si Jesús no quisiera dejar pasar la oportunidad de enseñarle lo que realmente es hablar con Dios. Es decir, si tú vienes a hablarme a mí, tienes un mensaje para mí, quiero enseñarte lo que realmente debes decirme. Hay personas que dicen: voy a orar con Dios, voy a hablarle a Dios, voy a dirigirme a Dios, voy a expresarle a Dios algo, voy a orar. Porque dicen que orar es hablar con Dios, sí, pero lo único que se escucha en esa oración, entre comillas, es como una sola vía. Porque tú hablas, pero nunca escuchaste lo que Dios quería hablarte. Entonces tú ves gente que habla y habla en su oración. Algunos reclaman, se quejan, lloran el problema, porque nunca lloran por la presencia de Dios. No, lloran por lo que están diciendo, que les recuerda el profundo dolor que están viviendo. Pero eso no es la presencia de Dios.
siguen hablando, quejándose, desahogándose, y cuando ya se sienten como más desahogados, se levantan o se quedan dormidos y nada pasa. Ahora, ¿qué te dijo Dios en tu oración? La respuesta es sencilla: nada, porque cuando Él quería hablarte, te levantaste o tristemente te quedaste dormido y sigues viviendo una pesadilla en medio de tu realidad. Así que creo que la importancia de hablar a Dios o dirigirnos a Él no es lo que tú le digas, así parezca algo noble como decir: Jesús, tu mamá está afuera y tus hermanos también. Hay muchas oraciones que parecen muy tiernas y muy nobles, pero hoy quiero decirte lo siguiente: Jesús conoce la situación que le rodea. Jesús conoce lo que tú estás viviendo. Dice la Biblia que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Así que cuando tú ores, no vengas a Él a hablarle de ti, sino a escucharlo a Él. El versículo 21 que acabamos de leer de Lucas 8 dice que Jesús le responde a este mensajero una gran verdad, diciéndole: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios. Ahora, fíjate esta gran lección para todos los mensajeros que están buscando hablarle a Dios. Y es que cuando vengas a Él, no vengas con tus peticiones, aunque parezcan nobles. Déjame, no te preocupes. Ay, no, pues que estoy acostumbrado. Ahora, pues esa costumbre tienes que cambiarla. Ojo, no vengas con tus peticiones, no vengas con tus sugerencias, no vengas con tus quejas y mucho menos con tus reclamos. Es mejor que vengas con tu disposición. No vengas a hablarle, sino disponte a escucharle. Familia, todo lo que te estoy hablando, todo lo anterior que te estoy diciendo, es para que entiendas, por favor, un consejo de corazón a corazón. Y es que cuando quieras hablar con Dios, cuando quieras hablarle a Él, si eres un mensajero que le está buscando para expresarle algo, pues ten presente que hablar con Dios se trata de escucharlo a Él y no de hablarle de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él ya conoce todo de ti. Ok, pastor, entonces, ¿qué voy a orar? Pues aquí aparece el segundo consejo. Hablar con Dios se trata de recordar todo lo que ya Dios te habló. Familia, Jesús le dijo al mensajero la importancia de oír la palabra y de obedecer la palabra. Por ejemplo, si hablamos de oír la palabra, si hablamos de lo que acabo de mencionarte, de estar recordando lo que Dios me habló, te hago una pregunta: ¿tienes la habilidad de recordar todo lo que Dios ya te ha enseñado? Los principios que cada vez que abrimos la Biblia, Él entrega directamente a tu corazón. Porque así como hoy, cada domingo, Dios habla con su palabra, verdades, principios, te ministra. Y creo yo, eso es lo que no puedes olvidar, lo que Dios ya te ha hablado. Si tú recuerdas, un día, en estos últimos meses hemos hablado de temas como leprosos en la ciudad, y ahí hablamos de muchos principios. Hablamos también del gran regalo. Dios te habló de arrancar espigas, de elegido, de bajar de la montaña, de barcas vacías, de bendecidamente pobres, de amando al enemigo, sacando basuritas, tesoros del corazón, la autoridad de Lucas 7, construyendo tu casa. El Capitán Maravilla 1, 2 y 3. Hasta el 4 hubo el capítulo. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y también Dios te habló. El tema de sentados a la mesa, y muchos lloraron cuando Dios les habló, anunciando, ayudando y soportando el evangelio. Eso hace poco lo hablamos, y hoy estoy hablando de mensajeros. Así que si tú recuerdas, haces memoria de lo que Dios te habló, eso va a direccionar tu oración de una manera radical y completamente diferente. Todo esto que Dios te habló, quiero decirte,
es para que hagas lo que bien debes hacer cuando a Él quieres dirigirte. Familia, cuando tú ores, recuerda lo que ya Dios te ha hablado. Porque hablar con Dios se trata de recordar cada una de las promesas, cada uno de los principios, cada uno de los mensajes que Él habló en medio de tu presente. Por eso, si hay palabra de Dios en ti, tu oración no es una oración equívoca. Si hay palabra de Dios en ti, familia, tu oración será transformadora y muy especial. Pero yo te hago una pregunta: ¿qué clase de oración estás levantando? ¿Qué clase de petición vas a decir? ¿Que tus hermanos y tu mamá están afuera? Esa es la profundidad de tu oración, la profundidad de tu necesidad. Familia, tu oración no debe ser no debe ser emocional, ni mucho menos circunstancial. Mira, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 8, que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. La rectitud, bíblicamente hablando, es un principio. Y hoy puedo decirte, bíblicamente hablando, que el valor de la rectitud trae una vida llena de deleite. Deberías decir en tu oración: Señor, en Proverbios capítulo 15 me enseñas que puedo vivir una vida en deleite, porque ha sido la rectitud la que ha inspirado mis decisiones. Y hoy he tomado decisiones rectas. Y tú lo conoces. Tú sabes todo de mí, Señor. Ahora espero con amor y paciencia esa respuesta que será un deleite para mi vida. Wow. ¿Te fijas que tu oración, al ser bíblica, no es una oración común? Es una oración extraordinaria, especial, que transformará tu realidad. Pero como tú no lees la Biblia, como te la pasas viendo lo que no debes ver y escuchando lo que no debes escuchar, escuchas todo pero menos la palabra de Dios, y no lees la palabra de Dios y no amas la palabra de Dios, entonces, si no escuchas, no obedeces. Y si no obedeces es porque no recuerdas. Y si no recuerdas, estás mal. Y entonces tus oraciones son como las de este mensajero. Tu mamá y tus hermanos están afuera, Jesús. Oraciones que pierden la posibilidad de escuchar la voz de Dios para transformar la realidad. Así que, familia, deberías orar más bíblicamente y menos emocionalmente. Ahora, otro ejemplo, si recordamos todo lo que ya Dios te ha hablado en estos días atrás, es el de Lucas capítulo 7, versículo 16, cuando el pueblo decía: y ahora Dios va a ayudarnos. Tú podrías orar diciendo: Señor, tu palabra dice en Lucas capítulo 7 que el pueblo pedía ayuda y tú viniste a ayudarles. Y hoy, Señor, pido tu ayuda y sé que tú vendrás, porque hago parte de tu pueblo, a ayudarme. Porque hoy he entendido, según la enseñanza que recuerdo, que no debo seguir a los jóvenes muertos. Aunque parezcan jóvenes, Dios, debo dejar de seguirles, porque decido seguirte a ti, Dios, y tomé la decisión de seguirte a ti, Señor. Y evalúa mi corazón. No quiero seguir más a jóvenes muertos, como dice Lucas capítulo 7. Yo quiero seguirte a ti, seguir tus pasos y saber que allí hay esperanza como respuesta para mi vida, y también inclusive un milagro de salvación para aquellos jóvenes muertos en las calles. Wow. Familia, hay una gran diferencia en orar una necesidad, un capricho, una circunstancia, a orar bíblicamente. Es completamente diferente. Ahora, con todo el respeto, y puede que lo que te voy a decir suene un poco duro, pero debe decirse:
La Biblia enseña acerca de los que dicen que hablan con Dios, pero lo hacen en público. Les encanta hablar con Dios, dicen ellos, pero para que todo el mundo me vea. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? Hipócritas. Hipócritas que cuando oran lo hacen para alimentar sus espectáculos. Amén, amén. Eso se les encanta, levantar oraciones completamente efímeras, pasajeras, emocionales y no bíblicas. En Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: cuando oréis, cuando busques a Dios para hablarle a Él, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en los templos, orar en las sinagogas, orar en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Dijo alguien que las reuniones públicas muchas veces evidencian lo que quizás se carece en el secreto. Hay gente que ora en público, pero no tiene una intimidad con Dios en su secreto. En Mateo capítulo 6, versículo 7 dice que al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea que hay gente, ojo a esto, que cuando oran, en lugar de estar recordando lo que Dios les habló, están orando palabrerías, oran con imaginación, oran sin sentido, oran repeticiones. Pero les encanta ponerse de pie y les encanta que sea en auditorios, en lugares grandes donde la gente les escuche. Les encanta orar inclusive hasta en las calles para ser vistos y aplaudidos por los hombres. Familia, el hecho que alguien ore no quiere decir que Dios lo escuche. Así hay muchos hoy día que cuando se trata de hablar con Dios, recuerdan todo menos lo más importante, y es lo que Dios les ha hablado. Así que si se te olvida lo que ya Dios te habló, en vana es tu oración. Vana es tu oración cuando olvidas lo que Dios te habló. Ahora, todo esto te lo menciono porque cuando un mensajero, cuando alguien quiere hablar con Dios, debe recordar, una vez más lo digo, todo lo que Dios le ha hablado. Tal vez tú seas el mensajero que busca hablar con Dios y crees que puedes hablar con Dios, pero por favor recuerda estos dos principios. Número uno, que hablar con Dios se trata de escucharlo a Él y no hablar de ti, ¿ok? Y número dos, hablar con Dios se trata de recordar todo lo que Dios te habló. Para número tres, aceptar que todo mensajero puede ser parte de su familia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, pero con una condición. Cuando le escuchas y le obedeces. Así que voy a oír, voy a recordar y voy a obedecer. Y si yo obedezco todo lo que Dios me ha dicho y yo recuerdo, entonces haré parte de su familia. Alguien dijo: el que escucha y obedece a la familia pertenece. Atentamente, Jesús. Lo que debes hacer es que en tus oraciones, si hablas la palabra, es decir, la oración que acabas de escuchar, te recuerda lo que Dios habló, pues allí habrá ¿qué? Transformación. Por eso es muy importante que cuando tú ores, recuerdes lo que Dios te habló, para que cuando hables no sean tus emociones, sino sean los decretos bíblicos, las promesas bíblicas, la palabra de Dios que transforma la condición independientemente a lo que se esté viviendo. Si el poder de la palabra es manifiesta, si lo que Dios dijo es lo que tú dices, entonces el poder de esa palabra, no de tu palabra, sino de la palabra de Dios, es lo que transformará tu condición. Entonces tu oración provocará ¿qué? Una respuesta. Porque el centurión le dijo a Jesús: Jesús,
da la palabra y sé que mi siervo será sano, porque el milagro, es decir, la respuesta que transforma una condición, un problema, una necesidad, no está en lo que tú digas, sino en lo que Dios dice. Y si tú oras lo que Dios dice, tu vida será transformada y un milagro será evidente por el poder de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Y por último, eso es un bonus track o un consejito, familia. Yo sé que Dios puede hablarte personalmente, pero una garantía para que tu emoción no te traicione. Hay gente que dice, ay, Dios me habló. Y no fue Dios, fueron tus emociones. Y eso hay que ser muy cauteloso y muy sabio en eso, porque hay gente que toma decisiones equívocas porque supuestamente Dios les dijo y Dios nunca te habló. Entonces, para que tu emoción no te traicione, debes orar lo que Dios habló a la iglesia en general. Fíjate que la Biblia dice algo muy interesante en esta historia, que los hermanos, la mamá de Jesús, fueron a verlo, pero no podían llegar porque había mucha gente que le rodeaba. Así que, familia, hay momentos en que tú quieres acercarte a Jesús, pero por más que lo intentes, inclusive te sientas identificado con Jesús, llegarán momentos en tu vida que no podrás llegar hasta donde está Jesús, pero sí podrás obedecer lo que Él ha anunciado a mucha gente. No sé si me estoy explicando. Ve a la fija. Tal vez si tú estás buscando que Dios te hable personalmente, puede ser que en esa necesidad sea tu emoción la que te engañe. En cambio, si permites que tu vida camine frente a lo que Dios anunció a toda la iglesia, frente a lo que Dios anunció a muchas personas, ten la tranquilidad que muy seguramente lo que vas a poner en práctica en tus oraciones es lo que va a transformar tu condición de vida. Mira, familia, créeme que si estás buscando hablar con Dios, es muy importante que tengas presente lo que Dios ha hablado a la iglesia. De hecho, una de las garantías que tienes de pertenecer a este movimiento llamado Somos Vida es que somos bibliocéntricos. Y cuando tú tienes un ministerio que es bibliocéntrico, pues ese ministerio te va a enseñar a orar lo que la Biblia quiere enseñar. Y allí tus oraciones, ojo, van a revelar no caprichos, sino propósitos. No van a revelar deseos, sino obediencia. No van a revelar sacrificios como los impíos, no, sino un deleite como justicia. Así que hoy quiero que tengas muy presente la gran bendición que tenemos de pertenecer a la familia de Dios y que cualquier persona, alguien, un mensajero, tenemos la oportunidad que no podemos dejar pasar de pertenecer a la familia de Jesús cuando escuchamos y ponemos en práctica lo que Dios habla a toda la comunidad. Y más, obviamente, si es bibliocéntrico, tenemos la seguridad de caminar en esa familia, de pertenecer, tener la identidad familiar cristocéntricamente hablando. Es importante orar, sí, pero no lo que tú quieres, sino lo que Dios te habla, para que tú lo recuerdes, lo pongas en práctica y hagas parte de esa familia llena de transformación y esperanza. Así que permíteme resumirte estos 3 consejos que te doy para que cuando quieras hablarle a Jesús, lo hagas de la mejor manera. Número 1, recuerda que hablar con Dios no se trata de no se trata de que le hables a Él, sino que le escuches a Él. Número 2, hablar con Dios es recordar todo lo que Dios te habló. Y número 3, hablar con Dios es aceptar que todo mensajero, aleluya, puede ser parte de su familia cuando pone por obediencia en práctica todo lo que Él le ha hablado. Familia, te mando un gran abrazo. Espero que tus nuevas oraciones sean escuchadas, recordadas, anunciadas y muy
llenas de la palabra de Dios. Te mando un abrazo y por favor no lo olvides que tú y yo somos vida y que ese es nuestro sello. Vamos a orar lo que Dios habló. Bendiciones.